Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos, qué alegría saludarles en este hermoso día, gracias a Dios, porque iniciamos diciembre básicamente y estamos casi por concluir este año que ha sido un año de mucha incertidumbre, pero Dios ha estado con nosotros. Quiero compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra del Señor, considerando este tiempo de oración que vamos a estar pasando. Siempre es importante que nosotros entendamos el valor de la oración, y nuestro personaje del que yo quiero mencionarles es Ana. Ana es una persona muy especial en la historia, porque a raíz de una circunstancia difícil que ella estaba pasando, a raíz de la hostilidad de su rival llamada Penina, ella caía en estados depresivos. Dice la palabra del Señor que Ana estaba triste y no comía, dice la palabra de Dios, y esta situación, este estado emocional, la lleva a Ana a hacer una oración, y es una oración que yo le llamo una oración con lágrimas. Dice el verso 10, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. No sé cuántos de ustedes, perdón, han pasado momentos de oración en dolor, momentos de oración en lágrimas, que el factor te lleva a ti a estar orando porque estás pasando un momento difícil. Y esa fue la condición de Ana. Esta oración que hizo Ana la hizo con un gran dolor en su corazón y la hizo llorando. Y dice la palabra de Dios que son bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán consolación. Y no tardó la respuesta de Dios llegar a la vida de Ana, y el sacerdote Elí le dice: vete a tu casa tranquila, en el tiempo que corresponde tú vas a tener un hijo. Y ella creyó a esa palabra, y así fue. Al siguiente año nace el pequeño Samuel, y ella había prometido que si Dios le daba un hijo, ella lo iba a consagrar a Dios. Y pues bueno, ella en su tiempo, cuando el niño es destetado, lo lleva al sacerdote y le dice: por este niño oraba y ahora yo lo traigo a la presencia de Dios. Y uno puede ver ese momento, desprenderte después de una esterilidad de toda una vida. Dios le concede tener un hijo, y a un año después de que ella lo desteta, lo entrega al sacerdote, y eso es un momento de separación muy doloroso. No es fácil para una madre, pero mira, vea usted la convicción de esta mujer y cómo la oración marca la diferencia en todas las crisis y circunstancias que nosotros atravesamos. Dice el verso 1 del capítulo 2, aquí ya no es una oración con lágrimas, y a pesar de que se había desprendido de su hijo, dice que Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Una oración con regocijo. También yo he orado con lágrimas delante del altar por alguna situación que estoy pasando en ese momento, pero también, como Ana, he orado en momentos de regocijo. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu circunstancia, pero cualquier estado emocional en que tú te encuentres, la oración es un excelente bálsamo. Así que pasaremos un buen tiempo en oración, y enseguida estaremos escuchando palabra del Señor. Dios me los bendiga.
Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso es el tiempo de oración. De hecho, extrañaba este tiempo de estar orando en familia y saber que estoy orando al mismo tiempo junto con ustedes. Pues eso es una grande alegría y es una grande satisfacción. Y no solamente eso, sino saber que Dios siempre nos escucha. Ánimo, mis hermanos, adelante. Ahora es tiempo de escuchar palabra de Dios. Y como siempre, un privilegio, un honor introducir a mi hijo Caleb, que Él será el que nos va a compartir la palabra del Señor. Y yo creo que el Señor tiene una palabra poderosa para nosotros, un consejo que nos va a motivar y a estimular a que nuestra fe crezca y nuestra convicción crezca. Dios les bendiga. Caleb con nosotros. Paz de Cristo, hermanos. Es un gozo estar con ustedes una vez más. Se me ha dado la oportunidad de compartir algo de la palabra de Dios con ustedes en esta noche. Y si tiene su Biblia o su celular, busque por ahí Lucas capítulo 1. De ahí vamos a tomar la palabra de Dios para esta noche. Lucas capítulo 1. Y voy a estar leyendo del versículo 26 en adelante. Lucas capítulo 1. El versículo 26, y dice así la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ahora quiero brincarme al versículo 38 que dice: Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y así quiero titular el mensaje de esta noche, esa última frase de María que dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos dirija en esta noche. Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que me das nuevamente de estar ante tu pueblo, Señor. Te pido que tú me uses para que sea tu palabra predicada en esta noche, Señor. Tú has hablado a mi vida y te pido que hables también a los corazones y a las mentes que están escuchando en este momento, Señor. Bendícenos a través de tu palabra, redargúyenos, háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje que leímos, se describe un aspecto del nacimiento de Jesús que a veces tendemos a olvidar, y es el anuncio del ángel Gabriel a María, la madre de Jesús. Se nos dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret para darle un anuncio a esta joven llamada María. Y lo primero que le dice el ángel en el versículo 28 es: salve, muy favorecida. El ángel saluda a María con una palabra un poco extraña: salve. Y la palabra salve, por si usted no sabía, yo no sabía hasta que lo investigué, la palabra salve es una palabra griega que quiere decir regocíjate. El ángel saluda a María con esta palabra griega que quiere decir regocíjate. Y es interesante porque los judíos siempre se saludan con la palabra hebrea shalom, paz a vosotros. Pero aquí el ángel saluda a María con un saludo griego: salve. Entonces la pregunta es: ¿por qué un ángel de Dios saluda a una mujer judía con un saludo griego? Y hay algo interesante aquí, hermanos, y es que el apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Entonces no creo que sea coincidencia que el ángel saluda a María en griego. Lo que el ángel le está comunicando a María es
que el que está por nacer en su vientre no solo será el Salvador de los judíos, sino el Salvador de todo el mundo. El poder de la salvación, hermanos, es para todo aquel que cree. Por medio de Jesús, el Dios de Israel se ha dado a conocer a todo el mundo y ahora nosotros tenemos acceso al Dios de Israel. Y por eso el ángel le dice a María en griego: salve, regocíjate, porque lo que estoy a punto de revelarte es causa de gozo, de regocijo. Pero dice el versículo 29 que María se turbó, tuvo temor cuando vio al ángel y pensaba qué salutación sería esta. Y el ángel le dice en el versículo 30, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El ángel le dice a María: vas a concebir a este niño en tu vientre y su nombre será llamado Jesús. Y miren la promesa que le da en el versículo 32. Le dice: este niño será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Le dice: este hijo que vas a concebir va a ser un descendiente de David, David su padre, porque José, el padre de Jesús, era un descendiente de David. Pero no solamente será un descendiente de David, sino que el ángel le dice: Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Quién fue David? David fue el rey más grande de la historia de Israel. David era considerado un héroe, un rey poderoso, lleno de la unción de Dios. Y en el Antiguo Testamento Dios le da una promesa a David y le dice en 2 de Samuel capítulo 7 que su reino iba a durar para siempre. Le dice: tu casa o tu descendencia y tu reino durarán para siempre delante de mí. Esta fue la promesa de Dios para David. Pero resulta que el reino de David no fue para siempre. David murió. Su reino se terminó y ahora, en el tiempo de María y de José, el que reinaba no era un descendiente de David, sino un hombre perverso llamado Herodes. Herodes, hermanos, fue uno de los reyes más crueles de la antigüedad. La historia dice que Herodes era un psicópata, un hombre que siempre tenía delirio, siempre sospechando de que alguien quería removerlo del poder. Y Herodes mataba a cualquiera que él percibía como una amenaza a su trono. Dice la historia que Herodes mató a su cuñado, mató al abuelo de su esposa, mató también a su esposa y a su suegra cuando le dijeron que ellas estaban conspirando contra él, e inclusive mató a 2 de sus hijos. Y todo esto por su obsesión de mantener su trono. Y por supuesto nosotros conocemos a través de la Biblia que cuando Herodes oyó que Jesús había nacido en Belén, Herodes busca a Jesús y cuando no lo puede encontrar, dice la Biblia que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. Miles de niños asesinados por la orden de Herodes. Y este era el hombre que estaba en el poder en los días de María. No sé si usted puede imaginarse el terror y la desesperación de vivir bajo un reinado de un hombre tan cruel y tan perverso como Herodes. Yo me imagino que esto era un desánimo para el pueblo de Israel porque ellos sabían que Dios le había prometido a David que David y su descendencia iban a reinar para siempre. Pero resulta que el que estaba en el trono era Herodes. ¿Dónde está Dios en este tiempo de oscuridad? No sé si alguna vez te has sentido abandonado por Dios como el pueblo de Israel, por una promesa que no se ha cumplido o por alguna situación difícil que estás pasando. El mismo salmista lo expresa en el Salmo 89 y le dice, reclamándole al Señor, le dice: mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido.
Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona, echaste su trono por la tierra. Y en su desilusión le pregunta al Señor: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Y a veces así nos sentimos nosotros, como que Dios se ha escondido de nuestras vidas. Y creo que este era el sentimiento del pueblo de Israel al ver que su rey no era un hombre conforme al corazón de Dios, sino un rey perverso como Herodes. Hermano, este año quizás ha sido un Herodes para ti. Ha sido un año de muerte y de desilusión para muchos. Hemos sabido de familias que han sido fuertemente golpeadas en este tiempo por enfermedad, por muerte, por pérdidas de seres queridos. Quizás tú eres de los que han perdido su empleo. Quizás tu familia se está desintegrando. Hemos sabido de casos difíciles en la congregación y en otras congregaciones también, de familias que están batallando en estos tiempos. Y hay veces que el temor entra a nuestras vidas y preguntamos, así como el salmista: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Pero en esta noche, hermano, Dios quiere recordarnos, como dijo Pablo, que en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. Si Dios hizo un pacto con David, a su tiempo Dios iba a cumplir ese pacto. Y si Dios hizo un pacto con nosotros, a su tiempo Dios va a cumplir ese pacto. Aún si morimos, la palabra de Dios nos dice que Él nos capitaneará aún más allá de la muerte. Hay un himno antiguo que dice: si en la tumba me encuentro, ahí estaré esperando. Al sonar la trompeta, yo me levantaré. Y sigue diciendo: y seré transformado a encontrarle en los aires, y mi sueño inefable ahí realizaré. Puede que tus sueños no se realicen en esta vida, hermano. Y la respuesta del Señor es: ¿y qué? ¿Quién te dijo que tú vives para cumplir tus sueños en esta vida? Si no hay vida después de la muerte, está bien, cumple tus sueños, trabaja por tus sueños, haz lo que tengas que hacer a cuestas de tu familia, a cuestas de tu servicio a Dios. Pero si tú has creído en Cristo, la palabra de Dios nos recuerda que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. No sé si tú esperas su venida, no sé si tú esperas esa ciudad celestial cuyo arquitecto, dice la Biblia, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y volviendo a nuestro pasaje nuevamente en Lucas 1, versículo 32, el ángel le da esta promesa a María y le dice: este niño será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El ángel sabía la condición del pueblo de Israel. El ángel sabía que el que estaba en el poder era Herodes, un hombre mentalmente inestable, un hombre que asesinaba a todo el que se le ponía enfrente. El ángel sabía esto, pero le da esta promesa a María y María tiene temor. Dice en el versículo 34, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María le pregunta: ¿cómo de que voy a concebir un hijo si no conozco varón? María era virgen, aún no vivía con José, y dice: no conozco varón. Además, María debió haber pensado: ¿qué van a pensar de mí mi familia o la gente del pueblo, que tuve un hijo antes de vivir con José? Y encima de todo esto estaba la preocupación que quizás María pensaba: ¿cómo de que mi hijo va a tomar el trono si el que está en el trono es Herodes? Un hombre que mata a todo el que se opone a su trono. Y María empieza a tener temor.
Pero en medio de ese temor, en medio de esa incertidumbre y de esa oscuridad, el ángel le dice a María: no temas, eres muy favorecida y el Señor es contigo. En otras palabras, aunque el mismo Herodes se levante contra ti, el Señor es contigo. Y la palabra de Dios nos dice que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros. Hay veces, hermanos, que tenemos que recordarnos que en medio de nuestra angustia y nuestros temores, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A veces tenemos que recordarnos del Salmo 23 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. María tuvo temor y preguntó: ¿cómo será esto? ¿Cómo de que yo voy a concebir al Hijo de Dios? Y me encanta la respuesta del ángel Gabriel en el versículo 35. Dice que respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María pregunta: ¿cómo será esto? ¿Cómo es que yo voy a tener a este niño llamado Jesús? Y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará sombra sobre ti, te cubrirá con su sombra. Y hay algo muy poderoso en esta expresión: te cubrirá con su sombra. Porque si usted va al inicio de la Biblia, en la creación, en el primer versículo, en Génesis 1:1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo. Y luego dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo se movía sobre las aguas. En otras palabras, el Espíritu Santo hacía sombra sobre ese desorden y ese vacío de la tierra que había en el principio. ¿Y qué sucede cuando el Espíritu se mueve sobre ese desorden? La luz es creada. La vida es creada. En medio de ese vacío y en medio de esa oscuridad surge una nueva vida y Adán es creado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hizo sombra sobre ese desorden y ese vacío. Y ahora el ángel le está declarando a María esa misma palabra y le dice: ese mismo Espíritu que estaba en el principio, creando vida en medio del desorden, creando vida en medio de la oscuridad, ese mismo Espíritu vendrá sobre ti y hará sombra sobre ti, de tal manera que una nueva vida va a ser creada en tu vientre. En medio del vacío, en medio de la oscuridad de tu vida, el Espíritu Santo va a generar una nueva vida. Y su nombre será Jesús, y Él será Rey, y su reino no tendrá fin. Y hasta el día de hoy, hermano, tú y yo, la iglesia del Señor, somos testigos de que el reino de Jesús no tiene fin. Jesús sigue obrando, Jesús sigue siendo el Rey de Reyes, Él sigue cambiando vidas. Porque cuando tú dejas que el Espíritu Santo haga sombra sobre la oscuridad y el vacío de tu vida, algo tiene que suceder. Una vida nueva tiene que ser formada. El Espíritu de Dios va a operar hasta que Cristo sea formado en nosotros, como dice Pablo. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Quizás tú fuiste bautizado y el nombre de Jesús fue invocado sobre tu vida, pero con el tiempo tú has permitido que los afanes del mundo lleguen a tu vida y has abandonado el pacto con Dios y has contristado al Espíritu de Dios. Pero quiero decirte, hermano, que hoy mismo tú puedes pedirle al Espíritu Santo que venga sobre ti y que cubra el vacío y la oscuridad de tu vida y que empiece a formar una nueva vida en ti. El ángel le dijo a María: esa nueva vida va a ser creada en tu vientre, porque el Espíritu vendrá sobre ti y hará sombra, te cubrirá con su sombra.
Y por si acaso le quedaba alguna duda, le dice en el versículo 36, también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. La que decían que era estéril ya está en su 6º mes de embarazo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? Y en el versículo 37 le da la respuesta: porque nada hay imposible para Dios. Porque no se trata de ti, no se trata de tus habilidades, no se trata de lo que has logrado o lo que no has logrado. Es que simplemente no hay nada imposible para Dios. Es que la palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envié. Dios ha depositado, hermanos, su palabra en nosotros. Y esa palabra tiene que ser prosperada en nosotros. El Señor le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Sabes, hermano, que Dios nos santificó antes de que naciéramos? Y nos dio una palabra, nos asignó un propósito especial. Pero la pregunta es si vamos a dejar que esa palabra sea prosperada conforme a los propósitos de Dios en nuestras vidas, o estamos ahogando esa palabra. Porque dijo Jesús que hay algunos que oyen la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y esa palabra se hace infructuosa, no da fruto. No hay nada más trágico que una vida que no da fruto. No hay nada más trágico que una palabra de Dios que se vuelve infructuosa en la vida de un ser humano. Dios le da una promesa a María, pero para que esa palabra tenga fruto, María tiene que responder a esa palabra. Yo me imagino que el ángel, después de haberle dado esa promesa a María, el ángel esperaba con anticipación para ver cómo iba a responder María. Porque María pudo haber dicho: ¿sabes qué? Yo no acepto esta responsabilidad. Es mucha responsabilidad. Yo no puedo tener a Jesús, yo no puedo tener al Mesías. Mejor busca a alguien con más cualidades. Busca a alguien con más recursos. Yo no quiero nada con esto, pero me gusta la respuesta de María en el versículo 38 que dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahí está el mensaje de esta noche. ¿Qué quieres que se haga contigo? ¿Qué quiero que se haga conmigo? Porque podemos decir, como dijo María, hágase conmigo conforme a la palabra de Dios, pero también podemos decir, hágase conmigo conforme a la palabra del dinero, o de las riquezas, o de los negocios. O podemos decir, hágase conmigo conforme a mi carrera o mi trabajo. Hágase conmigo conforme a mis pasatiempos, o conforme a alguna relación con una persona. Hay un sinnúmero de cosas que podemos decir, hágase conmigo conforme a eso. Eso es a lo que yo quiero dar mi vida. Eso es donde yo quiero invertir mi tiempo. Hágase conmigo conforme a esas cosas. Pero María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué conforme a la palabra de Dios? Porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán. Todo eso que tú amas en esta vida, esos bienes materiales que tú tanto amas, esos negocios, esas relaciones, esos pasatiempos, todo eso pasará. Pero la palabra de Dios permanece
para siempre. El mundo pasa, dice 1 de Juan capítulo 2. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que dice, como dijo María, hágase conmigo conforme a tu palabra, ese permanece para siempre. Y si hay algo que debemos recordar, hermanos, en este tiempo es que Dios no nos creó para vivir conforme a las palabras de este mundo. Dios no nos creó para vivir conforme a las palabras de los dioses temporales. Está el Dios del dinero, está el Dios de las riquezas, está el Dios de la perversión. Hay un sinnúmero de dioses. Pero Dios no nos creó para vivir conforme a la palabra de dioses terrenales. Dios nos creó para vivir conforme a su palabra. Estamos por concluir un año más, hermanos. Y muchos de nosotros vivimos amedrentados, vivimos consumidos por las cosas de este mundo. Pero el Señor quiere ser formado en nosotros. Así como fue formado literalmente en María, Cristo necesita ser formado espiritualmente en nuestras vidas. Que nuestra oración en este nuevo año que estamos por recibir, que nuestra oración sea: hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, esta es mi oración para ustedes y les pido que ustedes también oren por mí y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos, qué hermosa palabra hemos escuchado. Dios siga bendiciendo la vida de Caleb, Dios bendiga a su esposa también. Y hermanos, pues los instamos a que nos apeguemos a esta palabra que hemos escuchado, ¿verdad? Que se haga conforme a su palabra. Tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Solamente queremos darles unos anuncios, hermanos. El próximo domingo estaremos físicamente, lo estamos motivando a que se registre. Estaremos fuera del santuario haciendo el servicio en el patio, aprovechando ya los últimos días que nos quedan de buen clima. Así que véngase a glorificar al Señor y le damos gracias a Dios, pues que hasta el día de hoy pues no hemos tenido, no hemos sido, mejor dicho, un foco de contagio, aunque ha habido contagios dentro y fuera de los hermanos, ¿verdad? Eso es muy natural, pero gracias a Dios no hemos tenido pérdidas lamentables, así que le damos gracias a Dios por ello. Siempre estaremos teniendo cuidado. Regístrese en el nombre de Cristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que hemos escuchado, en nombre de Cristo. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en estos momentos te damos infinitas gracias por esta palabra que hemos escuchado. Queremos, Señor, así como María, doblegarnos con un corazón sencillo, con un corazón humilde, ante todas las circunstancias que tengamos que enfrentar, los desafíos que tengamos que enfrentar, y que también como ella podamos decir que se haga conforme a tu voluntad, que se haga conforme a tu palabra. Esto, Señor, marcará la diferencia en el rumbo de cualquier proyecto en nuestras vidas. Gracias por esta palabra, gracias por Caleb, gracias por cada uno de tus hijos que se sintonizaron. Yo te ruego que los bendigas en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Ánimo, mis hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor.